Hola, ¿qué tal jóvenes a todos? Bueno, el que les habla es el profesor Jorge Maita. En esta oportunidad vamos a innovar, bueno, siguiendo las clases de cálculo diferencial que les había prometido. Ahora voy a subir un nuevo video, pero en este aspecto por el Zoom. A ver qué tal les gusta esta versión. Quizás la pizarra, como la forma presencial que le estaba haciendo, no tenía muy buena resolución, qué sé yo. A ver, vamos a probar qué tal nos va haciendo la clase de esta forma. Bueno, en esta oportunidad les voy a dar las pautas de la definición de la imagen de un conjunto vía una función y la preimagen. Comenzamos con la imagen de un conjunto vía una función. Bueno, para que todo esté bien definido, el conjunto en mención, que lo denoto con el conjunto A, debe ser un subconjunto del dominio de la función. ¿Por qué? Bueno, vamos a detallar un poquito acá, haciendo un esquema para que me entiendan lo que quiero dar a entender. Bueno, acá tengo un par de el conjunto, el dominio de una función, y aquí tengo su conjunto de llegada, y acá mediante la función f. Bueno, ¿por qué exijo que el conjunto A debe ser un subconjunto del dominio de f? Para que al momento de calcular justamente esta expresión, que esto es muy en el fondo, esto es un conjunto, los f de A, por si acaso no es que estoy evaluando una función en un conjunto, no, sino esta es la notación de la imagen de A vía f, que eso es más que todo un conjunto que se define de esta forma, donde los x están en A. Ahora, esos x, ese conjunto A tiene que estar definido en un subconjunto del dominio de la función, porque si no, ¿cómo voy a evaluarlo en el fx? No tiene sentido si el x no está en f. Por tal motivo, x debe pertenecer al conjunto A y ese conjunto A debe pertenecer al dominio de la función. Entonces yo tengo aquí el x, le aplico f y esto va a dar un valor f de x. Y todo ese conjunto, que todos los elementos que están en A, que van a este conjunto, serían nada menos que la imagen de A vía f. Ok, esa es la relación geométrica, ¿no? El diagrama se podría decir. Bueno, en un caso particular, que si ese conjunto A fuera el dominio de la función, se tiene que el dominio de la función, la imagen del dominio de la función vía f serían los f de x, tal que x pertenece al dominio de la función. Pero eso lo detallamos en la primera clase de cálculo diferencial, que eso sería el rango de la función. Ahí está. Solamente estoy definiendo la imagen de A vía una función. A partir de ello vamos a dar algunos detalles con respecto a, a sus propiedades y después con un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos tres ejemplos que podemos observar que son ejemplos muy pero muy similares a lo de conjuntos potencias, si más no recuerdan. Bueno, de hecho que se pueden demostrar, solamente hay que basarnos en teoría de conjuntos. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a hacer la demostración. Vamos con la prueba. Siempre es bueno saber un poquito de demostraciones, porque esto te va a ayudar a analizar mejor las cosas, ¿no? A tener un criterio personal. Entonces, lo que tú quieres muy en el fondo es probar que la imagen de A vía F esté incluida en la imagen de B vía F, ¿no? O sea, debo comprobar esta inclusión. Pero para comprobar esa inclusión, justamente comprobar una inclusión de conjuntos, eso ya lo sabemos. Debo tomar un elemento de que está en la imagen de A vía F y debo llegar que ese elemento también está en este conjunto. Entonces, entonces partiría de lo siguiente: sea un Z que pertenece a la imagen de A vía F. Y debo llegar a comprobar que ese Z debe estar en la imagen de B vía F. Si llego a ese objetivo, he cumplido la inclusión. Pero todo a partir del dato de que A está incluido en B. Recuerden que la imagen de A vía F es aquel conjunto que los elementos son los f de x, tal que x pertenece a. Entonces, jóvenes,
Si esto es un elemento de este conjunto, eso me quiere decir que este Z debe escribirse como un f de x, necesariamente. Pero ese x, ¿dónde debe estar? Debe estar en el conjunto A. Entonces debe existir un x que esté en A, tal que ese Z se escribe como f de x. Pero ¿qué sabemos? Sabemos lo siguiente. Recuerden que por condiciones de esta propiedad, dice que A está incluido en B. Pero si A está incluido en B, muy en el fondo tenemos la siguiente cuenta. Recuerden que he partido de que X pertenece a A. Hay un X que está en A. Pero si X está en A, gracias a la inclusión, ese X también pertenece a B. Por la inclusión, muchachos, por teoría de conjuntos. Entonces, a partir de ello, ¿qué tengo? Tengo que existe un X que pertenece a B, tal que ese Z se escribe igual a f de x. O sea, este Z se escribe como la forma f de x donde x está en B. Pero esa es justamente la definición o la forma que tiene un elemento de la imagen de B vía f. Y justamente he partido de que tomo un elemento de este conjunto y he llegado que ese elemento está aquí. Era mi objetivo. Por lo tanto, he comprobado la inclusión de esos dos conjuntos. A ver, vamos al ítem número 2. ¿Cómo sería el ítem número 2? A ver, muchachos. Bueno, ¿qué sabemos? Hay que recordar lo siguiente. Sabemos que el conjunto A está incluido en la unión de A y B. ¿Ok? Eso es por teoría de conjuntos. Pero también el conjunto B está incluido en A unión B. Pero esto me trae recuerdos. Un conjunto está incluido en otro. Eso es nada menos que la propiedad número 1. Por la propiedad número 1, ¿qué obtenemos? Y justamente hemos demostrado la propiedad número 1. Entonces de acá concluimos que la imagen de A vía F está incluido en la unión de esos dos conjuntos, ¿no? Esa imagen de esos dos conjuntos, ¿no? Ok. Y de igual forma, la imagen de B vía F está incluido en la unión de esos dos conjuntos. Bueno, la imagen de la unión de esos dos conjuntos, ¿no? Muy bien, pero por teoría de conjuntos tengo que dos conjuntos están incluidos en sí mismo. Por lo tanto, la unión de ellos, nada menos y nada más, va a estar incluido en él, por teoría de conjuntos. Pero en el texto me habla de una igualdad. Entonces, ¿qué me falta? Me falta, me falta probar la otra inclusión, porque para comprobar una igualdad tendría que probar la doble inclusión. Es decir, que la imagen de la unión de estos dos conjuntos debe estar incluido en la unión de sus imágenes. Ok. Pero para probar una inclusión de conjuntos, tomo un elemento de este conjunto y debo llegar que está en la unión de ellos. Entonces, hago la misma idea hablando en teoría de conjuntos, sea un Z que pertenezca a la imagen de A unión B vía F. Pero según esto, según la teoría que nos dice, debe existir un elemento que está en la unión tal que ese Z se escribe como f de x, donde ese x está en este conjunto. Pero si x pertenece a unión B, ¿qué nos quiere decir ello? Nos quiere decir que x está en A o x está en B, porque así se definen los elementos de la unión de esos dos conjuntos. Pero acá nos está mencionando dos casos. Un caso donde dice que existe un x que está en A, tal que ese z se escribe como f de x, o otro caso que existe un x que está en B, tal que ese z se escribe como f de x. Pero este detalle es justamente el mismo detalle donde cumplí en la primera prueba. Toda esta expresión me quiere decir que x pertenece a la imagen de A vía f. Y en el otro caso me menciona que x pertenece a la imagen de B vía f. Por teoría de conjuntos, como acá aparece una unión, un o que diga, eso me quiere decir que, por lo tanto,
X pertenece a la unión de estos dos conjuntos. Y justamente era lo que quería llegar. Ese es el detalle que quería llegar. A ver, un pequeño detalle, acá ya no es X, sino es Z. Un error de tipeo. Porque he partido de que un Z que está en la unión, la imagen de la unión. Y digo que ese Z al final está en la unión de sus imágenes. Ok. Y con eso he comprobado el ítem 2. El ítem 3 es muy similar. Es muy similar. Lo dejo para que, bueno, un poco que practiquen, para que a ver si lo deducen. Sería muy interesante. Bueno, ok, vamos ahora a otro detalle más. F de x es igual a 4x más 2. Vamos a hallar esos valores, ok. Se van a dar cuenta que no es nada difícil la teoría de imagen de una función. Simplemente aplico la definición misma. Ok. Me dice que este conjunto, ¿quién es? ¿A qué va a ser igual? Según la definición, son los f de x, tal que x pertenece a este conjunto. ¿Ok? Pero ¿quién es el f de x? ¿Quién es la regla de correspondencia de la función? Es 4x más 2, tal que x pertenece a 0,1. Lo único que tengo que hacer aquí es un poco de aplicar desigualdades y se acabó. Comienzo de que x está entre 0 y 1, es decir, mayor que 0 y menor que 1. Lo multiplico por 4, tendría que el 4x está entre 0 y 4. Le aumento 2 unidades, está entre 2 y 6. Muy bien. Pero justamente esto es el f de x, ¿no? Lo que queremos calcular. Por lo tanto, la imagen de este intervalo vía la función f, ¿quién sería? Sería este conjunto. Sería el intervalo cerrado en 2, abierto en 6. Y nada más, muchachos. Pueden hacer la misma idea con el tercer caso. El segundo caso sería muy bueno analizarlo. Me hablan de la imagen del conjunto vacío vía la función f. Entonces, esto sería, por la definición, son los f de x, tal que x pertenece al vacío. Pero recuerden que que el vacío es un conjunto que no tiene elementos. Pero yo estoy acá asegurando que sí tiene un elemento, que hay un x que pertenece al vacío. Pero todos sabemos que ese x, bueno, entonces si el vacío no tiene elementos, este x no existe, pues. No existe, no está definido. Entonces el f de x tampoco está definido porque depende de x. Por tal motivo, este conjunto no tiene elementos. Si no tiene elementos, entonces dicho conjunto es el vacío. Ahí está. Con esta pequeña parte hemos dado algunas pautas de la definición de imagen de un conjunto vía F. ¿Ok? Ahora vamos a dar una definición muy similar, la cual es la preimagen. La preimagen de un conjunto, de su conjunto de los reales, se define de la siguiente forma. Son los x que pertenecen al dominio tal que f de x pertenece al conjunto B. En este caso estamos asumiendo una pequeña nota. Recuerden que en nuestro curso de cálculo diferencial estamos asumiendo que funciones que van en R en R. Por tal motivo estoy diciendo que B es un subconjunto del conjunto de partida. ¿Ok? Si acá hubiera sido otro conjunto, tomaría un subconjunto de él, ¿no? Ok. Ahora hay que tener mucho cuidado porque muy en el fondo de ese aspecto, el B no es un subconjunto de rango ni nada por el estilo. Solamente estoy diciendo que es un subconjunto del conjunto de llegada, que es muy general. No es como el caso anterior que sí definía que el A tiene que ser un subconjunto del dominio. Aquí el B, en cierta forma, hay bastante libertad. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tengo el conjunto, aquí el dominio de la función. Aquí tengo la función. Puede haber un caso donde que, bueno, si comparto aquí el dominio de la función, sabemos que la imagen del dominio de la función, por lo que acabamos de ver de imagen, sería acá el rango de la función.
Pero ese conjunto B no necesariamente son su conjunto rango. Puede ser una pequeña porción de ella. Puede ser así el conjunto B, en general, ¿no? Entonces lo que tú calculas es, acá hay elementos en común, o sea, acá hay ciertos valores que están en el rango de F y en el conjunto B. Pero ¿cómo son los elementos del rango de F? Son los F de X. Entonces esos F de X yo quiero más bien buscarlos aquí, esos X. Esos X, justamente todos los X que están definidos en el rango de la función y en el conjunto B, van a ser más que todo la preimagen del conjunto B. Ahora, acá yo estoy tomando un caso en general, ¿no? Que B y el rango de la función tengan algo en común. Puede haber casos donde no tienen nada en común. Por tal motivo, quizás acá no tengo ningún elemento. Eso vamos a verlo entre breves momentos. Una forma de trabajar de forma más rápida la preimagen es esta relación. Si X pertenece a la preimagen de B, el F de X pertenece al conjunto B. Es una forma más sencilla de trabajar. Ok, vamos a ver las demostraciones. Muy bien. Ya, bueno, más que todo demostraciones, o sea, más que todo quiero decir propiedades, eso quiere decir. Entonces, ahí tenemos tres propiedades muy interesantes, que si un conjunto está incluido en otro, sus preimágenes guardan la misma relación. En este caso, en la preimagen, la preimagen de la unión sería la unión de las preimágenes de cada uno de ellos, y de igual forma para la intersección. Pero en este caso sí se cumple la igualdad, no es como el caso anterior que solamente se cumple la unión. En la intersección hay una inclusión, ¿no? Aquí en la preimagen cumple la igualdad. Es un buen punto para resaltar, ¿no? Vamos a probar el ítem 1. ¿Qué nos dice el ítem 1? Quiero comprobar una inclusión de conjuntos, porque recuerden que tanto la imagen como la preimagen son conjuntos. ¿Ok? Quiero probar esa inclusión. Entonces yo voy a tomar un X que pertenezca a la preimagen de A. Debería concluir que X pertenece a la preimagen de B. Pero hay una forma más sencilla de trabajar que X pertenece a la preimagen de A. Justamente con lo de rojo que he planteado. Si X pertenece a la preimagen del conjunto, el F de X pertenece a dicho conjunto. Tomando como modelo eso que directamente sale la definición, ese detalle, tenemos que F de X pertenece a. Pero ¿qué sabemos, jóvenes? Sabemos que, recuerden que partimos de que A está incluido en B. Si F de X pertenece a, por lo tanto, F de X pertenece a B. Pero si X pertenece a B, por lo que acabo de decir por la definición, X pertenece a la preimagen de B. He partido de un elemento que está en la preimagen de A y digo que ese elemento está en la preimagen de B. He comprobado la inclusión. El ítem 2 es similar a lo que hemos visto. Vamos a probar el ítem 3 como quien hacemos una variante. ¿Ok? A ver, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos, jóvenes? Sabemos lo siguiente. Por teoría de conjuntos sabemos que A intersección B está incluido en A. De igual forma, A intersección B está incluido en B. Por justamente la propiedad número 1. Las preimágenes de cada uno de ellos guardan la misma relación, se mantiene. Tanto para el primer caso como el segundo. Entonces el segundo sería la preimagen de A intersección B está incluido en la preimagen de B. Pero puedo hacer lo siguiente. Por teoría de conjuntos, tengo que un mismo conjunto esté incluido en dos conjuntos distintos. Puedo decir que ese mismo conjunto esté incluido en la intersección de ellos. Y eso está bien, es correcto. Eso es válido. Ok. Pero recuerden que la propiedad número 3, porque quiero demostrar la propiedad número 3, es una igualdad. Entonces, ¿qué me falta?
me falta probar la otra inclusión. Para probar una igualdad necesito probar de la doble inclusión. Falta probar que la preimagen de A intersectado con la preimagen de B está incluido en la preimagen de A intersección con B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomo un elemento del conjunto que está al lado izquierdo y tengo que llegar que ese elemento está en la preimagen de la intersección. Pero si Z pertenece tanto a este conjunto como al otro, eso me quiere decir que Z pertenece a la preimagen de A y Z pertenece a la preimagen de B. Pero según la definición, esto me quiere decir nada menos y nada más que F evaluado en Z pertenece a A y Z, F evaluado en Z pertenece a B. Tengo que un mismo elemento está en A y está en B. Por lo tanto, ese mismo elemento, que es el F evaluado en Z, pertenece a la intersección. Por tal motivo, puedo decir que Z pertenece a la preimagen de la intersección. Y eso es justamente lo que quería llegar. Entonces, acabo de mostrar el ítem número 3. El ítem número 2 lo pueden demostrar así como he demostrado para la imagen de un conjunto VF. Son similares las propiedades. Ok, muchachos, hasta aquí hemos hecho bastantes cosas teóricas y también con un ejemplo para que se refuercen la idea. Y para terminar esta parte, vamos a plantear un ejemplo más hablando de la preimagen, ¿no?, de un conjunto. Ok, vamos a dar ese detalle. La preimagen de este conjunto, ese intervalo de menos infinito a menos 1, ¿quién sería? Esto es, bueno, según la teoría, estos son nada menos que son los elementos que están en el dominio de la función, tal que f de x pertenece a ese conjunto, de menos infinito a menos 1. Bueno, quizás en este ejercicio faltó detallar un poquito, decir que la función tiene como dominio los reales y conjunto llega a los reales, ¿no? Para que esté bien definido. Solamente con la regla no basta, ¿no? Entonces, jóvenes, digo lo siguiente. Aquí son todos los x que pertenecen al dominio. El dominio, según esta notación, serían los reales. Tal que, ¿qué se cumple? F de x es x cuadrado. Pero x cuadrado que esté en ese intervalo sería menor que menos 1. Te pregunto, para cualquier número real, al momento del valor al cuadrado, ¿hay algún número real que sale menor que menos 1? Puedes operar con 2, con 0, con menos 3, ninguno de ellos sale menor que menos 1. Porque sabemos por teoría que el x cuadrado, para todo número real, elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Por tal motivo, no existe ningún x. Por tal motivo, este conjunto es vacío. De igual forma, podría mencionar para el ítem 2, hacer la misma cuenta que hice hace poco. Ahora vamos a hacer el último caso, el último término, que es la preimagen de este intervalo. Quiero calcular la preimagen de este intervalo. Entonces, ¿esto qué sería? Son los x que pertenecen al dominio de la función, tal que la regla de correspondencia está en ese intervalo. Muy bien, jóvenes, ¿cómo sería esta parte? Recuerden que el dominio de esa función son los reales, tal que el f de x es x cuadrado y esto entra entre 0 y 1. Pero esta parte me quiere decir que x cuadrado es mayor que 0 y menor igual que 1. Un número al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Por acá me están haciendo una restricción que es mayor que 0. O sea, me están quitando cuando x es 0. Y si x cuadrado es menor o igual que 1, eso está entre menos 1 y 1. Entonces dicho conjunto sería entre menos 1 y 1, pero quitando el 0, ¿no? Porque si es 0, 0 mayor que 0, no, pues no coincide. Justamente quitando ese valor. Muy bien, chicos, espero que esta forma de enseñarles les haya gustado y vamos a ver qué tal, si les ha gustado esta forma de hacer clases. Ya en otra oportunidad
a ver si subimos otro video de la misma forma, siempre y cuando les haya gustado y bueno, y sobre todo que se suscriban a mi canal, ¿no? Eso sería todo por hoy. Entonces, les dejo para que puedan opinar en el video y dar sus comentarios, ¿no? Si les ha gustado el video o no. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Cuídense bastante